circulación pulmonar y la relación ventilación-perfusión, así como la regulación de la respiración, ¿no? Bueno, nosotros sabemos, jóvenes, que la atmósfera, ¿se puede ver el cursor? Sí, sí se observa, Ya. doctor. La atmósfera tiene un peso, donde sea que nos encontremos en la Tierra, aquí vemos una atmósfera, ¿no? Y ese peso ya tiene una presión, ¿no? De la atmósfera hasta, desde el lugar donde nos encontramos hasta la estratosfera, todo ese grosor de atmósfera tiene un peso, ¿no? Y corresponde pues a 760 milímetros de mercurio, que es el peso que vamos a nosotros a soportar, es la presión de todos los gases. Y estos gases que conforman la atmósfera son pues el nitrógeno con una presión de 597, el oxígeno con 160 o 159 milímetros de mercurio. El CO2, observen ustedes el CO2 que es solo 0.3 de milímetros de mercurio de presión. Otros gases 3.7 milímetros de presión. La suma de estos componentes de la presión de cada gas, ¿no? Es igual a 760. Esto viene a ser ya una ley de los gases que se llama la ley de Dalton, que dice pues que la sumatoria total de una mezcla de gases viene a ser la suma pues de los componentes de las presiones de cada gas, ¿no? En como se demuestra en este caso. Y la atmósfera está compuesta por varios gases, siendo la presión final la suma de cada gas, en cuanto a milímetros de mercurio. Pero si nos damos cuenta, esto es la presión en la atmósfera. En el aire alveolar, ¿no? O sea, a nivel alveolar, ya a nivel de cada alveolo, la presión del oxígeno, vean ustedes, es 104 milímetros de mercurio, y la presión de CO2 es 40. Como se darán cuenta, hay una diferencia de presión, esto que está de azul es del oxígeno, de 159 a 104, una marcada diferencia, y entre la presión que está en la atmósfera con la presión que está en el alveolo. Por otro lado, en cuanto al CO2, la presión del alveolo es mucho mayor que la presión en la atmósfera, ¿no? Como vemos, la presión en la atmósfera es mínima, casi despreciable, 0.3. No confundamos con los componentes de los gases que tenemos aquí en esta imagen, en una torta. Vemos los componentes de los gases, siendo el nitrógeno el 78% en fracción, en porcentaje, y el oxígeno 21%, ¿ya? El dióxido de carbono es 0.03%. Esto es en porcentaje. Vean que esto es la fracción que le corresponde al dióxido de carbono. No confundan con la presión del carbono en la atmósfera, que es 0.3. Entonces, como vemos, el carbono es mínima la composición en la atmósfera, pero así como ustedes ven dióxido de carbono con una mínima composición, esto año tras año está aumentando, y eso está dando el efecto pues de invernadero en el planeta. El vapor de agua, siempre la atmósfera tiene cierta cantidad de vapor de agua. Esto varía en diferentes ciudades. Hay ciudades que son muy húmedas y hay ciudades que son menos húmedas, pero más o menos es 0.97% la fracción del vapor de agua. Entonces tenemos aquí la fracción del oxígeno, que es 21%, ¿no? A la altura que estemos, siempre va a ser su composición de los gases en la atmósfera. Entonces, decíamos que en la atmósfera el oxígeno tiene 159, y si nosotros nos damos cuenta, dentro del alveolo, la presión del oxígeno es 104, 105, 107 en otros textos, 109, depende de los textos, pero bueno, alrededor de 104, 105 es la presión del oxígeno. Esta diferencia de presión que hay en la atmósfera de 159 con 105 permite que, como es mayor la presión a nivel atmosférico, ingrese el oxígeno por la diferencia de presiones hasta el interior del alveolo. Es bastante la diferencia, y esto pues hace que pueda ingresar con fuerza.
¿no? El oxígeno. Cuando nosotros nacemos, nuestro primer llanto insufla todos los alvéolos justamente con esa presión, como un inflador. Cuando inflamos un globo, igualmente la atmósfera ejerce una tremenda presión sobre los alvéolos y hace pues que se insuflen e ingrese gran cantidad de oxígeno con una presión de 105 milímetros de mercurio, ¿no? El nitrógeno no interviene en el intercambio gaseoso, ¿no? Por eso es que no se toma en cuenta el vapor de agua. La presión del vapor de agua es 47 milímetros de mercurio. El CO2, como habíamos dicho, en el interior del alveolo es 40 milímetros de mercurio, que es mucho mayor que en el exterior, en la atmósfera. Entonces, como es mayor dentro del alveolo, el CO2 siempre va a querer salir, siempre va a tener esa tendencia a escapar. Mejor dicho, el alveolo está escapando de cualquier forma, ¿no? Busca la manera de irse a la atmósfera por esa diferencia de presiones tan enorme que tiene en relación al interior del alveolo con el exterior. Por otro lado, también debemos decir que esa diferencia de presiones entre el exterior de 159 en la atmósfera y 104 en el interior del alveolo permite que haya un flujo, ¿no? Ya nosotros la semana pasada hemos visto que hay un flujo, lo que se llama volumen de aire corriente o volumen tidal, que entra cuando inspiramos y sale cuando expiramos, ¿no? Gracias a esta diferencia de presiones. ¿Ya? Recuerden que también tiene que ver, para estar abierto el alveolo, la elasticidad del alveolo, ¿no? Muy bien. Aquí, miren, aquí lo que estamos conversando, pero quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Si ya sabemos que esta diferencia de presiones del oxígeno de 160 en el exterior y en el interior de 104 permite que ingrese con gran fuerza el oxígeno al alveolo, ¿ya? Veamos que también ocurre lo mismo del alveolo con los vasos sanguíneos, con el vaso capilar, donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, vemos que trae, la sangre venosa trae un remanente de oxígeno. No, no es que la sangre venosa está exenta, que no tiene nada de oxígeno. Trae un remanente de 40 milímetros de mercurio. Eso es lo que siempre va a traer como sobrante, digamos de alguna manera. ¿Ya? Entonces, este remanente va a permitir que de 104, que es la presión en el alveolo, y 40, que es en la sangre, hay una gran diferencia. Si restamos, ustedes vean, 104 menos 40 son 64 milímetros de mercurio, bastante la diferencia. Esa diferencia permite pues que esta tenga mucha más fuerza en el alveolo y hacia, pueda penetrar hacia el vaso hasta que se igualan las presiones. Es decir, este 40 de aquí es un remanente, va avanzando la sangre, sube a 50, 60, 70, 80, así sucesivamente va entrando oxígeno, 90, 100, hasta que se igualan 104 y deja de pasar oxígeno. Entonces, cuando está lleno de esta presión, la sangre arterial ya oxigenada, se va a ir hacia la economía, hacia el resto por las venas pulmonares, hacia el ventrículo, perdón, la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en que sale la sangre arterial oxigenada con 104 milímetros de mercurio. Y hay una gran diferencia de presiones. Mientras que observen, ¿no? Observen en el CO2. En el CO2 solo llega cargadito de CO2 con 45 milímetros de mercurio la sangre venosa hacia el alveolo y solo tiene 40 milímetros de mercurio en el alveolo, ¿no? De presión del CO2. Entonces, hay una diferencia solo de 5 milímetros, pero con esta pequeña diferencia de 5 milímetros, siempre de mayor presión a menor presión, el CO2 va a salir a los alveolos. Entonces, esta diferencia de presiones permite, pues, en el caso del oxígeno, que ingrese del alveolo a la sangre con una gran diferencia
mientras que el CO2, esta diferencia permite, con una pequeña diferencia, pero diferencia al fin, permite que salga al alveolo y, por supuesto, del alveolo al exterior, el CO2 sale contentísimo porque en el exterior solo hay 0.3 de milímetros de mercurio de presión, ¿no? En este link ustedes van a encontrar una explicación muy bonita de todo esto, ¿ya? Para que puedan reforzar. Muy bien. ¿Por qué será que el oxígeno requiere mucha mayor presión que el CO2? El CO2 solo necesita 5 milímetros de mercurio, mientras que, mientras que el oxígeno necesita 64 de diferencia de presión, ¿no? Es alta. Ya vamos a ver a qué se debe esta gran diferencia de presión. Entonces, ya hemos visto que la ley de Dalton se cumple en la atmósfera, se cumple en el alveolo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la sumatoria de las presiones, ¿no? Nos va a dar igual a la presión final en la sumatoria de los gases, ¿no? La atmósfera está compuesto por estos gases, por una sumatoria de gases, y cada uno con su presión, siendo la presión final, la sumatoria de ellos, ¿no? Igualmente, dentro del alveolo, si en los gases mezclados se cumple la ley de Dalton. Entonces recuerden, la ley de Dalton se cumple a nivel alveolar y también a nivel atmosférico, ¿no? Por esta ley de mezcla de gases, conservando cada uno su presión. La ley de Henry, otra ley de los gases que nos dice que a una temperatura dada, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del líquido. ¿Qué quiere decir esto? A una temperatura dada o constante. ¿Qué significa? Recuerden que los alveolos tienen una temperatura, cualquiera que sea la temperatura en la atmósfera, el aire al entrar a los alveolos se calienta, ¿no es cierto? Y hemos visto eso en la clase pasada. Y se calienta ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto llega? ¿Cuál es la temperatura dentro del alveolo, chicos? 37 ¿Cuánto es? grados. 37 grados, ¿no es cierto? Entonces, esa temperatura de 37 grados es constante en el alveolo del pulmón izquierdo, del pulmón derecho, en el alveolo de un alumno, de un profesor, en el alveolo de Lima, de Cusco, de Huancayo, de China, de Rusia. Todos tenemos finalmente en el alveolo 37 grados, o sea, es una temperatura constante, ¿no es cierto? Una temperatura dada. Entonces, la ley de Henry se cumple por eso a nivel alveolar. Miren este frasco que contiene un gas en la parte aérea y un líquido. Esto semeja la parte alveolar y capilar. Es decir, esto vendría a ser el alveolo y esto vendría a ser el vaso sanguíneo que recoge el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Henry? Que si en una presión 1, este gas que está aquí disuelto, ¿no? A esta presión 1 se disuelven, aquí hay 6 moléculas del gas, ¿no? 6 moléculas. Si incrementamos la presión, ya vemos que, miren, incrementamos una presión 2, vemos que las moléculas ingresan en mayor cantidad al agua, ¿no? Entonces aquí encontramos 9 moléculas, cuéntenlo, 9 moléculas de este gas disueltos en este otro líquido, ¿no? En el líquido, porque es una diferencia de medios, es un medio gaseoso y esto es un medio líquido. Eso se cumple a nivel alveolar, por eso es que vemos que el oxígeno que tiene mayor presión se ve forzado a entrar en mayor cantidad al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces recuerden la ley de Henry. Y la ley de los gases. Dentro de la ley general de los gases tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle también nos dice que a una temperatura constante o determinada, como dice aquí, ya la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. ¿Qué significa esto? Que el aire que inspiramos con una presión y un volumen es igual al aire que expiramos, tanto en su presión como en su volumen. Y esto tiene lógica, ¿no? Ya habíamos dicho que el volumen tidal o volumen de aire corriente
es 500 mililitros que entra y 500 mililitros que sale. Ambos entran y salen a la misma presión de la atmósfera y del alveolo. Entonces, presión por volumen 1 es igual a presión por volumen 2. El volumen, presión y volumen 2 corresponde a la expiración, ¿ya? Entonces recuerden, la ley de Boyle se cumple en la inspiración y la expiración. La temperatura es constante, pues no, ya sabemos 37 grados, eso no se modifica. La ley de Charles, ¿qué nos dice la ley de Charles? La ley de Charles, a ver, para que me entiendan, cuando nosotros vemos que la tetera está hirviendo, vemos que sale vapor, ¿no? Porque la temperatura adentro, la estufa, la cocina, ha elevado la temperatura y el agua se ha evaporado y ese vapor de agua que está en la tetera tiende a ocupar más espacio y busca que ocupar más espacio y por lo tanto encuentra un orificio de salida, que es el pico de la tetera, y sale por ahí pues el vapor, ¿no? Y como se sigue produciendo vapor porque el agua está hirviendo, siempre los gases van a tener a mayor temperatura, mayor cinética, sus moléculas van a tener mayor velocidad y van a ocupar más volumen, van a buscar más espacio, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que ocurre dentro del alveolo. El alveolo tiene una temperatura de 37 grados, como ya sabemos. Afuera, en el exterior, sea donde estemos, siempre la temperatura es menor. Solo en el desierto, cuando pasa de 50 grados o de 37 grados y puede llegar hasta 50 grados. Pero también sucede, ¿no? Lo mismo. ¿Qué ocurre? Aquí ahorita en Huancayo estaremos a 12 grados, 10 grados de temperatura, pero el interior es 37 grados. Cuando ingrese el oxígeno a través de los bronquios hasta el alveolo, este oxígeno encuentra una mayor temperatura que en la atmósfera. Por lo tanto, esta mayor temperatura le da mayor velocidad a sus moléculas y buscan expandir. Y no, estas moléculas buscan escapar y se encuentran con la membrana respiratoria y eso también contribuye a que el oxígeno pueda pasar la membrana alveolo capilar hacia la sangre. Entonces, el oxígeno tiene otro factor que permite su paso a través de la membrana alveolo capilar. Ya dijimos, uno es la diferencia de presiones por la ley de Henry, donde hay mucha mayor presión en el interior y menor presión en los vasos sanguíneos, ¿no? 64 de diferencia y por eso pasa. Y la otra es la ley de Charles, donde el gas que ingresa al alveolo, en este caso el oxígeno, busca que ocupar mayor espacio, busca que expandirse, por lo tanto, esa cinética que adquiere con la mayor temperatura hace que también influye en que pueda pasar. Porque si esto estuviera a 36 grados, a 35 grados, a 30 grados, es decir, a menor temperatura que esta, el oxígeno no tendría suficiente velocidad, suficiente cinética y no pasaría así o pasaría muy poco, pasaría menos, ¿no? A pesar que hay una gran diferencia de presiones, pasaría muy poco, pasaría muy tenue, ¿no? No sería lo ideal, más bien cuando se encuentra pues con esta ley de Charles y la ley de Henry, pasa, como ya conocemos, hacia el otro lado. Este intercambio gaseoso, como ustedes saben, el oxígeno y el CO2, se llama hematosis, ¿no? Hematosis en muchos libros, el paso de estos dos gases a través de la membrana alveolo capilar hacia los vasos sanguíneos y desde los vasos sanguíneos hacia el alveolo, ¿no es cierto? Muy bien. La ley de Graham. La ley de Graham nos dice que si dividimos la tasa de difusión del CO2 con la tasa de difusión del oxígeno, nos va a dar una diferencia de 19 a favor del CO2, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con su estructura molecular y su masa de las moléculas. Entonces, aquí, interpretando lo que dice Graham, es que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión ya 20 veces más soluble que el oxígeno.
20 veces más soluble que el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que el dióxido de carbono tiene mayor facilidad para atravesar las membranas que el oxígeno. Ah, entonces ahora entendemos por qué el oxígeno requiere 64 de diferencia en el alveolo con el vaso sanguíneo y el CO2 solo requiere 5 de diferencia, porque el CO2 pasa rápidamente por tener mayor solubilidad que el oxígeno. Entonces el oxígeno es más difícil que atraviese la membrana alveolo-capilar y por lo tanto eh, necesita mayor presión y mayor velocidad en sus moléculas por la ley que acabamos de mencionar, por la ley de Charles, ¿no? Finalmente, pues la ley de Graham, si ustedes quieren ya describirlo, es cuando los gases se disuelven en un líquido, ya la tasa relativa de difusión de un determinado gas es proporcional a la solubilidad en el líquido e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular. En otras palabras, el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos otra ley, la ley de Fick, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Fick? La ley de Fick ya habla sobre la membrana alveolo capilar. En esta figura tenemos hacia la izquierda el alveolo y hacia la derecha el vaso sanguíneo. ¿Cómo está formada la membrana alveolo capilar? Es justamente el alveolo con su estructura, que es el neumocito tipo 1, que son células planas, muy planas, con su submucosa. Aquí tenemos de color un poco amarillo. Luego hay un espacio, el espacio intersticial, este espacio. Y luego viene la submucosa del vaso sanguíneo, ¿no? Y luego de la submucosa del vaso sanguíneo viene la célula del endotelio del vaso sanguíneo. Entonces, tenemos estas 5 estructuras que conforman todo lo que se denomina la membrana alveolo-capilar, ¿ya? Entonces, o membrana respiratoria. ¿Qué dice Fick? Que el volumen de gas que atraviesa esta membrana alveolo-capilar es proporcional a la diferencia de presiones, o también llamada gradiente de presiones, como ya lo hemos visto en el caso de oxígeno y también del CO2, ¿no? A ambos lados de la membrana, ¿no es cierto? En el caso del oxígeno es mayor en el alveolo, en el caso del CO2 es mayor dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, también nos dice que es proporcional o directamente proporcional a la superficie de intercambio gaseoso, o sea, cuánto de membrana tenemos intacto para que haya intercambio. Si esta membrana se dañara en la mitad, en la cuarta parte, obviamente va a disminuir el intercambio gaseoso. O sumando todas las áreas de la superficie de los alveolos, tenemos 70 centímetros cuadrados de superficie de intercambio, sumando todos los alveolos, ¿no? Entonces, si por A o B, por una neumonía, por un problema X, disminuye esta área, es dañada esta área, obviamente va a disminuir el intercambio gaseoso. Es muy lógico, ¿no es cierto? Pero también nos dice que es proporcional al coeficiente de difusión del gas, es decir, el gas que tiene mayor difusión pasará con mayor facilidad y el gas que tiene menor coeficiente pasará con mayor dificultad. Entonces, y también nos dice que es proporcional a la distancia o grosor de la membrana, y acá está la fórmula, ¿no? De la membrana alveolo capilar. ¿A qué se refiere esto? Al espacio intersticial. Si por A o B aumenta el espacio intersticial, ¿no? Porque aquí se llena de líquido, como sucede en el edema, ¿ya? Entonces, si se llena de líquido acá, esto va a aumentar su grosor y por lo tanto el intercambio de gases va a disminuir. Entonces, Fick nos habla, pues, de un componente de la superficie disponible para la difusión, del espesor de la membrana alveolo-capilar, de la presión parcial de los gases a ambos lados de la membrana,
de la solubilidad y el peso molecular de los gases. Y esto se desdobla en esto, ¿no? En la solubilidad del gas, coeficiente de infusión, etcétera, 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 que es la disgregación de estos factores que afectan el intercambio gaseoso según la ley de Fick, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un resumen de los gases que hemos visto, ¿no? Acabamos de ver la ley de Boyle, de la inspiración y expiración, la ley de Henry, la ley de Charles, la ley de Poseuil, que hemos visto en la clase pasada, que habla de la longitud y del grosor de la tráquea, ¿no? De las dimensiones del tubo, ¿no? De la presión que entra los gases a través de esos tubos, en este caso las vías respiratorias, y de la viscosidad, en este caso la viscosidad del aire, ¿no es cierto? Ya, porque esto también se cumple en la sangre, donde la viscosidad de la sangre obviamente es diferente, es mucho mayor. Entonces, tenemos la ley de Graham, que acabamos de verlo, la ley de Laplace, ¿recuerdan la ley de Laplace? ¿No? ¿Qué decía Laplace? Laplace nos dice pues que la presión necesaria para abrir una esfera es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio de la esfera, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Traduciendo, que los alvéolos más pequeños necesitan mayor presión para mantenerse abiertos y los alvéolos más grandes necesitan menor presión. En otras palabras, los alvéolos pequeños se colapsan más rápido que los alvéolos grandes, ¿no? Y esto gracias a la tensión superficial, a la tensión superficial. Recuerden que hicimos un ejemplo de la tensión superficial, ¿no? Cuando incluso les hice tomarse de las manos, hicimos una ronda para ver la atracción de las moléculas del agua y cómo es que cierra, ¿no? Cierra, colapsa el alvéolo por la atracción de estas moléculas. La ley de Fick, ¿no? Ahí, que acabamos de ver, que toma en cuenta, pues, los factores que alteran, pues, la membrana, ¿no? Y hemos visto que es proporcional a varios componentes. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguno docente. Ujú. Ya. Veamos la circulación pulmonar, luego veremos la ventilación pulmonar y la relación que hay entre la ventilación y la perfusión. ¿Ya? A ver, me dicen que alguien quiere unirse y que puede unirse. A ver. Ah, bueno, si se pueden unir libremente, no hay problema. Machaguay ya se fue, ¿por qué se va? Carhuamaca también. Bueno, que no le interesa la clase, es libre, ¿no? Ya. Bueno, continuemos. La circulación pulmonar, ustedes saben que la sangre que sale a los pulmones viene del ventrículo derecho con una fuerza determinada y se reparte por las arterias pulmonares, y estas arterias pulmonares van a llevar la sangre que va a hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Que va hacia los alvéolos, ¿no? Ya hemos dicho, dentro de esto se llena de presión de oxígeno hasta llegar a 104 milímetros de presión, que es la que sale pues de los pulmones esta sangre. Pero recuerden que hay otra arteria que irriga los pulmones, pero que no interviene en el intercambio gaseoso y que le da la nutrición a los pulmones. ¿Recuerdan cómo se llama esta arteria? Es la Arterias arteria bronquiales. arterias bronquiales, muy bien. Estas arterias bronquiales no intervienen en el intercambio gaseoso, más bien recogen la sangre venosa de los pulmones, producto de su metabolismo, y como vienen muy bajo de oxígeno, conservando sus 40 milímetros de mercurio, porque no se han oxigenado, esto baja la presión del oxígeno
que sale de la arteria oxigenada y lo baja hasta un total de 95 milímetros de mercurio, que esa es la sangre, que esta es la presión con la que la sangre sale a todo el cuerpo. Si nosotros tomamos una muestra de sangre arterial en cualquier parte del cuerpo, vamos a ver que el valor normal de la presión de oxígeno debe ser de 94, 95, dependiendo de los autores que ustedes vean, milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que lo baja? Si sale del pulmón a 104, estos shunts o shunts fisiológicos, ¿ya? Se llaman shunts o shunts fisiológicos, ¿ya? Tenemos otro shunt fisiológico, ¿no? Que contribuye a este 95, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes las arterias coronarias que alimentan, nutren al corazón, ¿no es cierto? Que nace de los senos de Valsalva, de la arteria pulmonar. Entonces, salen las arterias coronarias e irrigan todo el corazón. ¿Y por dónde regresa esta sangre? Por las venas coronarias. ¿Y dónde desembocan las venas coronarias? No van a los pulmones a oxigenarse, sino desembocan en la aurícula derecha a través del gran seno venoso coronario, ¿no? Desemboca y de ahí se vuelve a repartir a todo el cuerpo. Entonces, todo esto se llaman shunts o shunts fisiológicos y eso hace que disminuya pues la presión final que se reparte a todo el cuerpo con 95 milímetros de mercurio. Y esta presión debe tener un promedio de 14 milímetros de mercurio, la presión de la sangre, la presión de la arteria que llega con esa fuerza de 14 milímetros de mercurio, ¿no? Bombeado por el corazón, ¿no? Como una manguera del bombero que sale con esa fuerza, llega a los pulmones, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si por algún motivo el corazón bombea con mucha fuerza en los hipertensos o en los que tienen hipertrofia ventricular derecha? Bombea con mucha fuerza, ya hay una respuesta de los vasos. Los vasos tienen un músculo que rodea, se llama muscularis mucosae, ¿no? En los vasos. Entonces, estos músculos, a percibir que viene más fuerte la sangre, con mayor intensidad, con más fuerza, se contraen, produciendo vasoconstricción. Y esa vasoconstricción va a disminuir el calibre de los vasos. Y por lo tanto, al disminuir el calibre de los vasos, no van a recoger el oxígeno con igual eficacia que cuando la sangre no tiene hipertensión pulmonar. Esto se llama hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, no debe incrementarse ya entre 21 y 24 milímetros de mercurio, ya empiezan a surgir estos efectos en los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, eso hace, pues, como les digo, que se fibrosen estos vasos, porque con el tiempo no va a haber un buen intercambio gaseoso, porque estos vasos se mantienen en vasoconstricción como una respuesta a la presión elevada del pulmón. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que estos vasos están con vasoconstricción justamente por una presión aumentada. Y eso vemos que disminuye el riego sanguíneo y por lo tanto estos vasos no van a recoger el oxígeno con la misma eficacia que lo hace una arteria que no tiene presión elevada, que tiene presión normal. Entonces, en ese sentido, no debe haber presión alta, ¿no? ¿Qué otras cosas producen vasoconstricción? La endotelina 1, la angiotensina 2, la serotonina, el trioxano A2, la proteína PDGF y entre otros, ¿no? Y vasodilatación producen las prostaciclinas, prostaglandinas I2, el óxido nítrico, entre otras sustancias, ¿no? Producen vasodilatación. Ahora, cuando hay hipoxia, la hipoxia, por decir, eh, una persona que viene por primera vez a Huancayo tiene que pasar por Ticlio, ¿no? Y a medida que va subiendo por Chosica, Matucana, y luego llega a San Mateo, va disminuyendo el oxígeno y por lo tanto va entrando en hipoxia. El alveolo va a tener cada vez menos oxígeno. Y esta cantidad disminuida de oxígeno en el alveolo también produce vasoconstricción.
Entonces, la hipoxia alveolar produce vasoconstricción de estas arterias pulmonares, ¿ya? Entonces, la presión de oxígeno va a determinar la respuesta de los vasos. Imagínense, está subiendo a Ticlio, ya de por sí el oxígeno es escaso, pero además de eso tienes vasoconstricción porque la hipoxia ha producido vasoconstricción, va a entonces producirse menos transporte de oxígeno y se va a producir un círculo vicioso, ¿no? Mayor hipoxia, menos oxígeno y así sucesivamente. Por eso se produce el mal de altura que ya hablaremos en su momento. Eh, la circulación pulmonar difiere, es distinta a la circulación del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hay hipoxia, ya las arterias pulmonares se contraen, se produce vasoconstricción, y mientras que en el cuerpo las arterias no se contraen ante la hipoxia, más bien se produce vasodilatación, una vasodilatación moderada. Ya esto ocurre cuando hay hipoxia. Hablemos sobre la ventilación, que ya hemos hablado la clase pasada, sobre los mecanismos de la ventilación, la mecánica de la ventilación, del aire que entra y sale. Recuerden ustedes que hemos hecho un ejercicio de la ventilación pulmonar, que es el volumen de aire que entra y sale. Si multiplicamos por 12 respiraciones por minuto, tenemos la ventilación del pulmón, que es 6 litros por minuto. Pero si a esto le restamos, al volumen de aire corriente, le restamos menos 150, que es el aire que está en el espacio muerto, es decir, en toda la vía aérea, que tiene que haber aire que no interviene pues en el intercambio gaseoso, porque son vías tubulares, ¿no? Son 150, restamos y multiplicamos por la frecuencia respiratoria, nos da 4.2 litros por minuto, que es la ventilación alveolar, ¿ya? Dentro de los alveolos. Entonces ya sabemos de qué se trata la ventilación. Y hablemos entonces de la perfusión, ¿no? La perfusión viene a ser eh, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido, ¿no? ¿Cuánto de sangre expulsa el corazón en cada latido? Recuerdan ustedes por Fisiología 1 que el volumen de eyección en el ventrículo derecho de sangre que va hacia los pulmones son de 70 mililitros en cada contracción, en cada latido. Si lo multiplicamos estos 70 por la frecuencia cardíaca, por cuántas veces late el corazón, cuántas veces se contrae en un minuto, son 70 latidos por minuto. Claro, en otras personas es 60, en otras personas es 80, en otras personas es, dependiendo si está haciendo ejercicio, ¿no? Si está haciendo ejercicio es mayor, pues, ¿no? Entonces, eh, va a variar. Si multiplicamos eso, nos sale 4.900 o 5.000, ¿no es cierto? En algunos libros van a ver que el gasto cardíaco es 5.000, en otros 4.900, en otros 5.200, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de latidos, si multiplican 70 por 80, si fueran una persona 80 latidos por minuto, obviamente va a ser 5.600 el gasto cardíaco. Entonces, ya tienen una idea de a qué se refiere en la perfusión. Esta fuerza y esta cantidad de sangre que va a llegar a los pulmones se llama perfusión. La perfusión tiene varias variables que pueden afectar la perfusión. Ya hemos dicho, uno es la función del ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene que estar intacto, tiene que estar un ventrículo competente, que tenga buena fuerza de eyección, que lata correctamente, que se contrae correctamente, va a empujar la sangre hacia los pulmones. El otro es la cantidad de shunts o de shunts que existe, shunts fisiológicos. Lo otro es la resistencia de las arteriolas. Hemos dicho, cuando hay hipoxia hay más vasoconstricción, entonces hay mayor resistencia, ¿no? La integridad de los capilares sanguíneos. Si hay capilares obstruidos, dañados, obviamente va a haber menos perfusión de sangre hacia los alveolos. Entonces, tiene esos componentes. Y el retorno venoso hacia la aurícula derecha e izquierda, ¿no? Los retornos venosos influyen en la perfusión.
Entonces ya sabemos lo que es la perfusión. Por lo tanto, para que nosotros tengamos un adecuado intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre, para que exista este intercambio gaseoso adecuado, que la sangre pueda recoger la cantidad correcta de oxígeno y pueda verter al alveolo la cantidad exacta correcta de CO2, tiene que haber una adecuada ventilación en el alveolo y una adecuada perfusión. No puede pasar esto muy rápido, porque si pasa muy rápido, no va a recoger la suficiente cantidad de oxígeno, tampoco muy lento y sucesivamente, ¿no? Entonces, tiene que haber una adecuada perfusión, es decir, si entran y salen 4.200 mililitros por el alveolo y, la sangre llega procedente del corazón con una fuerza y una cantidad de 5.200 mililitros por minuto, entonces se dice que ambos tienen un acoplamiento, porque esos son los valores fisiológicos ideales para que exista un buen intercambio de oxígeno. Eso se llama relación ventilación-perfusión. La ventilación se abrevia como una V, y la perfusión se abrevia como una Q. Entonces, la relación ventilación-perfusión, si nosotros dividimos 4.200, que es la ventilación, entre 5.200, que es la perfusión, nos sale un valor de 0.8. Este 0.8 es el valor ideal de acoplamiento para que exista una adecuada, que recoja adecuadamente el oxígeno y también vierta el CO2 hacia el alveolo, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener esta relación, ¿no? Y esta perfusión adecuada. Pero, ¿qué ocurre? ¿No? Si lo ideal es 0.8, veremos que en los pulmones no es así, exactamente, ¿no? Tiene alguna variación. ¿Y cuál es la variación? La variación es que los pulmones están cargaditos de sangre. Lo que ven ustedes aquí de color amarillo, estos coquitos, representan los alveolos en este esquema. Y lo que ven de guindo, esta malla, son los vasos sanguíneos que están cargaditos de sangre. Entonces, lo de amarillo representa los alveolos con la ventilación, y lo de guindo, la malla, representa la perfusión y los vasos sanguíneos. Entonces, la sangre que está circulando en todo el pulmón tiene un peso. Recuerden, son 5.200 o 5.000 mililitros por minuto, o sea, 5 litros en un minuto está circulando por acá. Y eso, la sangre tiene un peso. Ese peso, la gravedad hace su trabajo, ese peso hace que la sangre caiga hacia las bases, cae por su propio peso. Entonces, eso determina que los vasos sanguíneos de las bases estén llenecitos, rechonchos de sangre, mientras que los alveolos se encuentran apretujados, disminuidos de tamaño. Cuanto más se acercas a la base, los alveolos van a estar más pequeños porque los vasos están más dilatados, más rechonchos, le quitan espacio. Mientras que en el vértice, como la sangre ha caído hacia las bases por su propio peso, los vasos son delgaditos, que tienen muy poca sangre, ¿no? Muy poca sangre, o incluso se colapsan. Los que están bien al vértice están casi colapsados, no tienen casi nada de sangre. ¿Entienden? ¿Van entendiendo esto? Entonces, ya, eso por un lado. Por otro lado, los alveolos en la base están disminuidos de tamaño, están bastante pequeños, y en el ápice, en las partes altas, están expandidos, porque como los vasos están colapsados, estos alveolos tienen mayor espacio, pues no, están amplios. Entonces les pregunto, ¿dónde será mayor la perfusión? ¿En la base o en el ápice? en la La base. perfusión. Ajá, La base. en la base habrá mayor perfusión. ¿Y dónde habrá mayor ventilación? ¿Ventilación habrá más en el ápice o en la base?
En el ápice, en el en el vértice. ápice. En el ápice, Ah, bueno, pues sí, chicos, doctor. muy bien, muy bien. ¿Ya? Quiere decir de que estos alvéolos están muy bien ventilados porque están amplios y estos alvéolos de la base están muy colapsados, bueno, hasta cierto punto pequeños, muy pequeños, ¿no? Y no ventila, no llega adecuadamente la cantidad suficiente de aire como para a llevar una adecuada relación ventilación-perfusión. Entonces, West en sus trabajos ya determinó esto, ya determinó estas zonas, llamándoles zona 1, zona 2 y zona 3, a las diferentes áreas donde se producían este fenómeno por el peso de la sangre. Entonces tenemos la zona 1, la zona 2 intermedia y la zona 3. ¿Dónde se acercará a lo ideal de 0.8? ¿En la zona 1, 2 o 3? La perfusión, ventilación, perfusión, ¿dónde será más cercano a lo ideal? ¿En cuál de las En tres la zonas? zona 2. Zona 2. Zona 2, muy bien, en la zona 2, ¿no es cierto? En la zona 1, ¿qué va a predominar? La ventilación. Entonces, si dividimos mayor ventilación sobre el denominador que es perfusión, que es menor, entonces nos va a dar más mayor que 0.8. En la base, ¿qué predomina? La perfusión, el denominador, sobre la ventilación, entonces nos va a dar menor que 8 esta división, ¿no? Entonces, las bases están sobreperfundidas y los vértices están sobreventilados, ¿ya? Entonces, siendo esta relación ventilación-perfusión ideal de 0.8. Vean, aquí un esquema, en la zona 1, es decir, arriba en el vértice, ya la sangre circula muy poco, lo de azul son los vasos que se han colapsado porque no tienen mucha sangre y los alvéolos están más amplios, ¿no? Abiertos, mientras que en la zona 3, vean, los vasos están llenecitos, todos de sangre, rechonchos, y los alvéolos han disminuido de tamaño porque les quita espacio los vasos, ¿no? Y en la zona 2, en cierto modo, hay un equilibrio, ¿no? Muy cercano a 0.8 de la ventilación-perfusión, ¿ya? Entonces, eh, por otro lado, también tenemos que ver, ya hemos dicho que en el vértice, esto es un alvéolo, un esquema, está más abierto. En la base está más pequeño, ya lo acabamos de decir. Entonces, si el pulmón tiene peso por la sangre que pesa, y el mismo pulmón también tiene su peso, la gravedad hace su trabajo y este pulmón tiende a caer. Entonces, acá tenemos el espacio pleural. Este espacio pleural hemos dicho que es negativo, porque no hay, es un espacio, digamos, con presión negativa, lo cual permite que si se expande el tórax, lo jale al pulmón y lo expande, ¿no? Si se expande el diafragma, baja hacia abajo el diafragma, lo jala por esta presión negativa al pulmón. Entonces, pero de por sí ya el peso del pulmón tiende a jalar hacia abajo, por lo tanto, este espacio del vértice o de las partes altas del pulmón se hace presión más negativa que el espacio pleural de las bases. En el espacio pleural en las bases será negativo, por decir, de -2, y en el vértice, en las partes, cuanto más alto sea, será hasta -8 esta presión negativa, ¿ya? Del espacio pleural. Muy bien. Y vean acá, 0.8, acá puede llegar hasta 0.3 en la zona 1 y en la zona 3 menor de 0.8, 0.6. ¿Qué ocurre si la ventilación se interrumpe, como en este caso? Este alvéolo que estaba ventilando muy bien, un tapón de moco, ¿no? Por una bronquitis crónica o unos bronquios, se obstruye, ¿no es cierto? Al obstruirse, la sangre arterial sigue circulando, la perfusión no se ha modificado, sigue circulando, pero ya el oxígeno que quedaba aquí atrapado es
sustraído, es absorbido por estos vasos hasta que se colapse el alveolo. Entonces, si dividimos ventilación 0 y perfusión 5200, 0 entre 5000, ¿a cuánto da? 0 entre 5000, que es el gasto cardíaco, que es la perfusión. 0 entre cualquier número es 0, ¿no? Porque si multiplicamos 0 por 5000 es 0, ¿no? La división también es 0. Entonces, ya, en el otro caso, en donde la perfusión está interrumpido, un tapón, un coágulo de sangre, ¿no? Un coágulo que taponó a estas arteriolas, entonces no hay perfusión, la perfusión es 0, pero sí la ventilación está normal, ¿ya? Si dividimos 4200, que es la ventilación del alveolo, entre 0, ¿cuánto nos da? 4200 entre 0, no se puede, ¿no? No hay número. Eso se llama indeterminado matemáticamente, acá está, pues, ¿no? Indeterminado, ¿no? Y bueno, esto es la parte central, es lo ideal, ¿no? El esquema derecho es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo en otro esquema. Entonces, ¿cuándo se puede alterar la ventilación pulmonar? Por ejemplo, cuando no hay aire, cuando no hay ventilación inspirado, y cuando el flujo sanguíneo pulmonar se altera, por ejemplo, en el enfisema, en el asma, en tumores, en edemas, bronquitis crónica, obstrucción por moco, o también cuando existe pues congestión vascular pulmonar por cualquier otra enfermedad, fibrosis, ¿no? Neumotórax, ¿no? Atelectasias, tumores, quistes, que reducen la elasticidad del pulmón. Por ejemplo, en los pulmones de los mineros, como están dentro del socavón, se va haciendo más fibroso el pulmón, por lo tanto la distensibilidad, la elasticidad se ve alterada, es un pulmón más leñoso, ¿ya? Y por lo tanto no va a tener una buena ventilación, como que tampoco va a tener una buena perfusión. Ya en fisiopato estudiarán más detenidamente estos dos o estas patologías. Hablemos ahora de la regulación de la respiración. La respiración se regula a 3 niveles. 1, la corteza cerebral, la protuberancia anular. 2 y 3, el bulbo raquídeo, ¿no? Que todos viajan, toda la información viaja a través de la médula espinal. La corteza cerebral, ¿cómo tiene que ver? Bueno, la corteza cerebral controla la respiración, pero en ciertos momentos, no siempre. En estos momentos que ustedes están escuchando la clase, viendo la pantalla, ni cuenta se dan que están respirando a 15 respiraciones por minuto, a 14 o a 12, etcétera. No se dan cuenta porque el cerebro no interviene, la corteza no interviene. Automáticamente la protuberancia y el bulbo, ambos están controlando la respiración. Ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿la corteza en qué interviene? Cuando se hace voluntario el control. Por ejemplo, a ver, respira más rápido y tú voluntariamente empiezas a respirar más rápido. O te dicen, detén la respiración, tú voluntariamente detienes la respiración. Entonces, la corteza cerebral interviene cuando la respiración se hace voluntaria, se hace consciente, tú mismo lo quieres controlar, ¿ya? Pero el 99.9% del tiempo lo están controlando la protuberancia y el bulbo. ¿De qué manera? ¿Ya? Estos dos centros van a recoger información de los sensores que vienen de todas partes del cuerpo, vienen de los mismos bronquios, vienen de las arterias carótidas, que hay receptores de oxígeno que miden la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Pues, recuerden los plexos carotidios, los plexos aórticos, ¿no? Y que existen las vías respiratorias, ¿no? Y que existe en general en casi todos los tejidos respiratorios, como en la parrilla costal. Entonces, va a recoger información y esta información va a llegar a dos centros, un centro neumotáxico y un centro apnéustico.
¿Qué hace el centro neumotáxico? ¿Ya? Van a hacer dos cosas, ¿ya? Eh, el centro neumotáxico, ¿ya? Va a controlar la inspiración, ¿ya? Entonces tú empiezas a inspirar y el centro amnéustico va a cortar esa inspiración, lo corta a determinado momento, a determinado tiempo. Ya acá podemos ver, por ejemplo, inicia una inspiración, ya el centro neumotáxico, estás inspirando, inspirando, podrías seguir inspirando, pero el centro amnéustico lo corta aquí, ya las neuronas lo detienen. Otra vez inicia la inspiración, el centro amnéustico lo corta. El centro neumotáxico inicia la respiración, el centro amnéustico lo corta. ¿Y a qué da lugar esto, esta coordinación de ambos? Da lugar a la frecuencia respiratoria. Si esta respiración por algún motivo se hace más acelerada, quiere decir que la inspiración se corta más antes y la otra inspiración, la nueva inspiración también se corta más antes, entonces se hace más frecuente, aumenta la frecuencia de estas curvas, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿ya? Entonces, el centro neumotáxico y apnéustico coordinan ese corte y esa producción de la inspiración, dando lugar a la frecuencia respiratoria. Esto es en forma automática. Son neuronas altamente especializadas en ambos y que nos permiten inclusive dormir con tranquilidad porque entre los dos están controlando nuestra respiración. Por supuesto, recogiendo información de si nuestra nariz estuviera tapada, ¿no? Recoge la información y altera, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿o no? Entonces, y así, recogiendo la información de los sensores, van a ir modificando. Pero estas neuronas que se interconectan ambas de estos dos núcleos van a llevar la información e interconectarse con el centro dorsal respiratorio o núcleo dorsal respiratorio que está justamente hacia atrás, ¿no? Y el núcleo ventral respiratorio que está hacia adelante. Entonces, el núcleo dorsal controla la inspiración, ya llevando información al diafragma y a los músculos intercostales externos. Controla la inspiración, mientras que el núcleo ventral controla la expiración, que hemos dicho que es un proceso pasivo, ¿no? Entonces, ¿qué hace este núcleo ventral? Hace que se relajen los músculos inspiratorios, tanto el diafragma como los intercostales externos. Y así también va a actuar cuando la inspiración es forzada. Cuando hay una inspiración forzada, también va a estimular este grupo o núcleo ventral respiratorio. Entonces, miren, hay 4 núcleos que entre sí van a controlar. Por otro lado, también van a llegar al bulbo, ¿ya? Miren que el centro neumotáxico está en la protuberancia, el centro amnéustico está en la parte baja de la protuberancia, y los dos núcleos ventral y dorsal están en el bulbo. Y justamente aquí también existen sensores en el bulbo que van a detectar el aumento o la disminución del CO2, ¿ya? Cuando aumenta el CO2 van a detectar, uy, está aumentando el CO2, hay que expulsar más CO2, entonces hay que aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Esas neuronas se encargan de eso. Y el CO2 lo detectan no como CO2 directamente, sino como protones. Recuerden que el CO2, gracias a la anhidrasa carbónica, se convierte en protones y agua, ¿no es cierto? Más ácido carbónico. Bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento, pero detecta la cantidad de protones. Si se aumenta la cantidad de protones, quiere decir que aumentó el CO2, la presión de CO2. De esa manera, van entre los dos entre los 4 en realidad, van a controlar también la respiración. Y aquí tenemos los sensores carotídeos, los sensores aórticos, que van a detectar la presión de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Y ya hemos dicho, el bulbo detecta la presión de CO2, ¿no es cierto? Muy bien. Otro en condiciones patológicas que puede limitar la respiración, controlarla en cierto modo,
en condiciones patológicas es cuando la pleura parietal se inflama. Cuando se inflama la pleura parietal, ¿ya? Transmite una sensación de dolor, ¿ya? Entonces, si se llena de líquido este espacio, o se llena de pus el espacio pleural, o se llena de sangre, lo que sea, irrita la pleura parietal, y eso va a hacer que duela como hincones. Le dices al paciente, a ver, señora, señor, tome aire, respire lento, inspire. El paciente está inspirando y se detiene y te da un grito de dolor. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me dolió como una hincada. Y eso lo hace, eso es un signo característico que lo vas a ver cuando seas interno o interna, ¿no? Entonces, porque está ocupado este espacio, está irritando la pleura parietal. La pleura visceral no duele, ¿ya? La que duele es la pleura parietal, ¿ya? Esa es la que produce ese dolor. La pleura visceral, que también se inflama cuando se ocupa un espacio, este es espacio pleural, ¿ya? Esta pleura visceral lo que da es reflejo de tos. Por eso es que cuando hay derrame pleural, los pacientes tosen por este reflejo de tos cuando se irrita. ¿Ya? No es un control común diario, sino que limita la respiración cuando hay un proceso patológico, que hay que mencionarlo, porque esto también les van a preguntar cuando estén rotando en clínicas, en los cursos de clínicas, como también en la emergencia, cuando sean internos o en hospitalización, cuando encuentren pacientes con inflamación o el espacio pleural ocupado por alguna sustancia. Ya en fisiopato van a revisar las diferentes alteraciones respiratorias, como la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul, de Biot, el apnea del sueño, el apnea del sollozo, el apnea neonatal, etcétera, diferentes tipos de respiraciones que existen. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, y esto es la tarea que ustedes obviamente ya lo habrán resuelto en la guía de prácticas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, doctor, no sé si podría volver a explicar con respecto al shunt, que no he llegado a comprender bien. El chant. Las arterias bronquiales que nacen de la aorta, ya, no van a ir al intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Lo que van son ramas de la arteria pulmonar. La arteria bronquial, entonces, por lo tanto, van a recoger el CO2 de las células pulmonares y la van a nutrir, pero no intervienen en el intercambio gaseoso. Entonces, el CO2 va cargado y el oxígeno va muy disminuido, con 40 milímetros de mercurio como todas las venas, ¿no? Una presión de oxígeno venoso. Entonces, al mezclarse en la arteria aorta, al mezclarse con la sangre que tiene presión de oxígeno 104, producto del intercambio gaseoso, de la hematosis, ¿no? Lo va a restar, pues, porque acá es menor en el shunt y lo va a restar. Y si a esto sumamos, acá en forma esquemática es una vena, ¿no? Pero es igual, es un enmarañado de venas, no es una sola vena, ¿no? Acá por el esquema, para entenderlo, se ve como una vena. Al igual que los alvéolos tienen acá 5 venitas y sabemos que no son 5 venitas, ¿no es cierto? Igualmente, acá no es una sola vena, son un enmarañado, por eso es que baja la presión de oxígeno para que llega a distribuirse al organismo. De tal manera que cuando nosotros medimos en una jeringa gases arteriales, vamos a encontrar que en cualquier arteria de nuestro cuerpo, que la sangre tiene una presión de oxígeno de 94, 95 milímetros de mercurio. ¿Ya? Por estos shunts fisiológicos. Les mencionaba también el shunt que ocurre a nivel cardíaco, porque las venas bronquiales tampoco se oxigenan, ponen en la sangre directamente su contenido, ¿no? Eh, Muy bien. ¿Entendiste? Muchas gracias, doctor. Ahora sí le he comprendido mucho ¿Alguna mejor. otra pregunta? Doctor, una consulta. Usted mencionó sobre la hipertensión. En la hipertensión se da lo que es la hipoxia alveolar, ¿verdad?
A ver. En la hipertensión, como respuesta a la presión alta, ¿no? Los músculos que tienen los vasos sanguíneos, ¿cómo se llaman esos músculos? Musculares mucosae, que están en la, ¿no? Antes de la adventicia. ¿Recuerdan histología? Los vasos sanguíneos tienen músculos. Y como para detener ese exceso de fuerza que trae la presión elevada, la presión alta en este caso de los vasos pulmonares, por eso se llama hipertensión pulmonar, como respuesta a eso, se contraen para detener esa fuerza. Entonces se produce vasoconstricción capilar, arteriolar, alrededor de los alvéolos, y eso disminuye la cantidad de oxígeno que vas a recoger del alvéolo, porque va a ir menos sangre, ¿no? Y si esto persiste crónicamente, se fibrosa y ese vaso ya no tiene remedio, se queda contraído para siempre y ese pulmón no va a ser eficiente en transportar, en transmitir el oxígeno del alvéolo hacia la sangre, ¿ya? Ahora, la hipoxia produce también sumado, aparte es la hipertensión pulmonar, la hipoxia de por sí, haya o no haya hipertensión, de por sí también produce vasoconstricción. La musculares mucosae se contrae de los vasos sanguíneos, produciendo una vasoconstricción, cerrando la luz. Aquí está la muscular, ¿ve? En la parte media, ¿ve? En la parte media de los vasos hay músculo liso que se contrae, ¿no? Por la hipoxia, ¿ya? En la altura nosotros tenemos cierto grado de hipoxia que produce vasoconstricción leve, ¿no? Por eso es que nuestro corazón, en la altura, nuestro corazón tiene hipertrofia del ventrículo derecho en forma, digamos, fisiológica. Tiene cierto grado de hipertrofia. No es una hipertrofia patológica que nos produce enfermedad, pero sí tenemos cierto grado de hipertrofia. Todos los que vivimos por encima de 2.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde hay menos oxígeno, tenemos cierto grado de hipoxia y por lo tanto el corazón, para compensar esa hipoxia, para recoger más sangre, bombea con mayor fuerza el ventrículo derecho, produciendo una hipertrofia leve, una hipertrofia moderada del ventrículo derecho, ¿no? Porque trata de compensar esa hipoxia del corazón, ¿ya? Muy bien. ¿Entendiste? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien. Les he pasado el link a los dos grupos, ya del día jueves, de manera de que espero que estén. A ver, ¿a qué alumno o qué alumnos están del grupo de las 5:20? Levanten la mano. Ya. Josué, ¿quién más?